Yo me burlaba de todo lo que tuviera que ver con Jesús. Lo hacía con sarcasmo, con superioridad, como quien cree tener la verdad absoluta. Pero una sola noche, una conversación inesperada en el asiento trasero de mi taxi cambió mi destino para siempre. Esta es mi historia. Mi nombre es David Eliahu. Nací en Haifa, al norte de Israel, en una familia judía tradicional, no ortodoxa, pero profundamente orgullosa de su identidad. Mi padre era conductor de autobús. Mi madre trabajaba en una tienda de telas. Crecí escuchando historias del Tanaj, celebrando las fiestas con devoción y aprendiendo desde pequeño que Jesús era un nombre ajeno, extraño, incluso peligroso. No lo odiábamos, pero lo evitábamos. Era como una sombra que no debía tocarse. A los 19 años me enrolé en el ejército, como casi todos los jóvenes. Serví 3 años en una unidad de logística. Luego, como muchos, me convertí en taxista. Me gustaba manejar, me gustaba hablar con la gente y, sobre todo, me gustaba observar. En mi taxi pasaban todo tipo de personas: turistas, rabinos, musulmanes, cristianos, ateos. Y yo los escuchaba, los analizaba, a veces los provocaba, especialmente a los cristianos. Me divertía ver cómo se aferraban a su fe, cómo hablaban de Jesús como si fuera un amigo íntimo. Yo les decía, ¿de verdad creen que ese hombre crucificado puede salvarlos? ¿No ven que fue derrotado? Algunos se enojaban, otros se quedaban callados. Yo seguía manejando, sintiéndome superior. Pero por dentro había algo que no podía ignorar. Tenía una esposa maravillosa, 2 hijos sanos, un trabajo estable, pero cada noche, al apagar el motor y quedarme solo en el silencio del garaje, sentía un hueco que ni el vino, ni los partidos de fútbol, ni las bromas llenaban. Me preguntaba si Dios realmente me escuchaba. Oraba de vez en cuando, pero no sentía nada, ni calor, ni respuesta. Solo rutina, solo vacío. Recuerdo una noche en especial. Había dejado a un grupo de peregrinos cristianos en la iglesia de la Anunciación, en Nazaret. Me dieron propina, me bendijeron, me hablaron de Jesús con una ternura que me desconcertó. Al irme, murmuré, pobres ilusos. Pero al mirar por el retrovisor, vi a una anciana que me sonreía con una paz que no entendía. Esa imagen me persiguió por días. ¿Qué tenía ella que yo no? Empecé a notar cosas, canciones cristianas en la radio que me tocaban sin saber por qué, versículos que aparecían en redes sociales aunque yo no los buscaba. Una vez, una pasajera dejó olvidado un pequeño libro en el asiento trasero. Era un Nuevo Testamento en hebreo. Lo tomé con curiosidad, lo hojé y lo guardé en la guantera. No lo leí aún. Mi esposa notaba mi inquietud. Me decía, David, estás más callado que antes. ¿Te pasa algo? Yo le respondía que estaba cansado. Pero la verdad era otra. Me sentía como un hombre que ha vivido toda su vida en una casa sin ventanas y de pronto empieza a sospechar que hay luz afuera. Y entonces ocurrió. Una noche de invierno, mientras llovía y las calles estaban casi vacías, recibí una llamada para recoger a un pasajero en las afueras de Tiberíades. Era tarde y pensé en rechazarla, pero algo me impulsó a ir. No sabía que esa decisión marcaría el inicio de mi transformación. Aquella noche la lluvia caía con fuerza, las calles estaban vacías y la ciudad parecía dormida. Llegué al punto de recogida, una parada solitaria frente a un pequeño hostal. Allí estaba él, un hombre de unos 60 años, con barba blanca, ojos serenos y una mochila gastada. Se subió sin decir mucho, solo me dio la dirección: Monte de las Bienaventuranzas. Era extraño, nadie pedía ir allí a esa hora, ni turistas ni locales. Era tarde, hacía frío y el camino era largo. Le pregunté si era guía turístico. Me respondió con voz suave, como un susurro que atravesaba el ruido de la lluvia. No, solo quiero orar donde él habló. No entendí. ¿Él quién?, pregunté. El hombre me miró por el retrovisor. Sus ojos, no sé cómo explicarlo.
No eran comunes, eran como dos espejos profundos llenos de paz, pero también de fuego. Y entonces dijo, Jesús. En ese instante algo dentro de mí se estremeció. No por el nombre, lo había escuchado miles de veces, sino por cómo lo dijo. No fue una mención casual. Fue como si hablara de alguien que conocía íntimamente, como si no hablara de un personaje del pasado, sino de alguien presente. El resto del camino fue silencioso, pero no era un silencio incómodo, era un silencio lleno, como si no hiciera falta hablar, como si su sola presencia dijera más que 1000 palabras. Yo, que siempre tenía algo que decir, no pude abrir la boca. Mientras manejaba, empecé a notar cosas. El aire dentro del taxi se sentía distinto, más liviano, más limpio, como si el ruido del mundo se hubiera quedado fuera. Y aunque llovía con fuerza, sentía calor, no físico, sino en el alma. Cuando llegamos al monte de las bienaventuranzas, él me pidió que lo esperara unos minutos. Caminó bajo la lluvia sin paraguas, sin apuro, como si cada paso tuviera un propósito. Lo vi arrodillarse en la colina, levantó las manos y en ese momento, no sé cómo explicarlo, sentí que el tiempo se detenía. Fue como si el cielo se abriera, como si todo el universo se inclinara hacia ese instante. No vi rayos ni escuché truenos, pero sentí una presencia, una paz tan intensa que me hizo temblar, y una voz interior, no mía, susurró, «Estás en tierra santa». Cuando volvió al taxi, me miró con ternura, no con superioridad, no con juicio, con ternura, y me dijo, «Gracias por esperar, Dios también te está esperando». Y comenzó a hablarme de cosas que yo nunca había escuchado de esa manera. No predicaba, no imponía, solo contaba. Me habló del sermón del monte, de las palabras de Jesús sobre los pobres en espíritu, los que lloran, los pacificadores. Me habló de un amor que no juzga, de una paz que no depende de las circunstancias. Y lo más extraño es que yo lo escuchaba, no con burla, no con sarcasmo, sino con una atención que me sorprendía a mí mismo. Cuando llegó al mismo lugar donde lo recogí, se bajó. No supe su nombre, nunca más lo volví a ver. Pero desde ese día he vuelto muchas veces a ese momento. Y cada vez que lo recuerdo, algo en mí me dice, no era un hombre cualquiera. Y si tú me preguntas hoy, si creo que ese pasajero fue Jesús, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Esa noche regresé a mi casa y no dormí. Estaba inquieto. Me senté en el sofá, tomé el Nuevo Testamento que había guardado en la guantera semanas atrás y lo abrí. No sabía por dónde empezar. Mis manos temblaban. Leí Mateo 5, las mismas palabras que el hombre había mencionado. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y lloré. No sé por qué. No era tristeza. Era como si algo se rompiera dentro de mí, como si una puerta cerrada por años se abriera de golpe. Durante los días siguientes todo cambió. Empecé a leer más, a buscar videos, a escuchar testimonios, pero también comenzó la lucha. Mi mente me decía que estaba traicionando mi identidad, que estaba cayendo en una ilusión, que Jesús no podía ser el Mesías. Pero mi corazón decía otra cosa. Una noche soñé que estaba en mi taxi, manejando por una carretera oscura. De pronto, una luz me cegó. Frené y al mirar por el retrovisor vi a alguien sentado atrás. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada. Me dijo, «David, ¿me llevarías contigo?» Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Sabía que no era un sueño cualquiera. Después de aquel sueño, no pude seguir igual. Algo se había encendido dentro de mí, y aunque intentaba apagarlo con lógica, con tradición, con orgullo, no podía. Cada vez que abría el Nuevo Testamento sentía que alguien me hablaba. No era solo un libro, era como si las palabras tuvieran vida, como si alguien invisible me estuviera esperando entre líneas. Pero con cada paso que daba hacia esa luz, más fuerte se volvía la tormenta a mi alrededor.
Una tarde, mi hijo menor me encontró leyendo el libro en la sala. Me miró confundido y me preguntó, «Papá, ¿eso es cristiano?» No supe qué responder. Solo cerré el libro y lo guardé. Pero esa noche, mi esposa me confrontó. «¿Qué está pasando contigo, David? ¿Por qué estás tan distante? ¿Por qué hablas de Jesús?» Intenté explicarle que no era que me estuviera volviendo cristiano, sino que estaba buscando algo real. Pero sus ojos se llenaron de miedo. ¿Vas a traicionar nuestra fe, nuestra historia, nuestros padres? Las discusiones se volvieron frecuentes. Mis amigos del barrio empezaron a notarlo también. Uno de ellos, Moshe, me dijo en tono burlón, «¿Y ahora qué, David? ¿Te vas a bautizar en el Jordán?» Reí por fuera, pero por dentro me dolió, porque sabía que si seguía este camino, perdería muchas cosas. Y así fue. Mi esposa dejó de hablarme por días, mis hijos me evitaban, mi madre al enterarse me llamó llorando. «¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Cómo puedes siquiera considerar a ese hombre?» Intenté explicarle que no era una traición, sino una búsqueda, pero no quiso escuchar. Me colgó. En el trabajo, algunos pasajeros notaban mi cambio. Ya no me burlaba de los cristianos. Al contrario, los escuchaba. Algunos incluso me hablaban de Jesús sin saber que yo estaba en medio de una tormenta espiritual. Una vez, una mujer mayor me dijo, «Dios te está llamando, hijo. No cierres tu corazón». No le había dicho nada, pero ella lo supo. Una noche, después de una fuerte discusión con mi esposa, salí a manejar sin rumbo. Llovía otra vez. Me estacioné frente al mar de Galilea, apagué el motor y grité. Grité con todo mi ser. «Dios, si estás ahí, háblame. No puedo más. Estoy perdiendo a mi familia, a mis amigos, a mi identidad. No quiero ser un traidor, pero tampoco quiero vivir en esta oscuridad». Y en ese silencio sentí algo. Una paz que no venía de mí. Una certeza suave, como un susurro en el alma. No estás perdiendo, estás naciendo. Lloré como un niño. Por primera vez en años lloré sin vergüenza, porque entendí que seguir a la verdad tiene un precio, y yo estaba dispuesto a pagarlo. Después de aquella noche frente al mar de Galilea, algo cambió en mí. No era una emoción pasajera, era como si mi alma hubiera sido tocada por una mano invisible. Empecé a buscar más, a leer con hambre, a orar aunque no sabía cómo. Ya no era el taxista burlón, era un hombre quebrado, pero con una chispa de esperanza. Una madrugada, mientras todos dormían, me levanté y fui al balcón. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban como nunca. Me arrodillé sin saber por qué. No lo había hecho desde niño. Y allí, con voz temblorosa, dije, «Jesús, si eres real, si de verdad eres el Mesías, háblame. No quiero religión, no quiero confusión, quiero verdad». Y entonces sentí una presencia envolvente, como si alguien estuviera conmigo, como si me abrazaran desde dentro. Y en ese silencio una voz resonó en mi corazón, no con palabras audibles, pero con una claridad que no puedo explicar. «Yo soy, te he estado esperando». Me quebré, lloré como nunca, sentí que todo el peso de mi vida se deshacía. Mis culpas, mis burlas, mi orgullo, mi miedo, todo se derrumbaba ante esa presencia, y en ese instante lo supe. Jesús era real. No era un mito, no era una figura histórica, era el Hijo de Dios, vivo, presente, y me había encontrado. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando me levanté, ya no era el mismo. Sentía paz. Una paz que no venía de mí ni de mi entorno. Era como si mi alma hubiera sido lavada, como si hubiera nacido de nuevo. Al día siguiente fui a trabajar como siempre, pero todo era distinto.
Miraba a las personas con otros ojos, escuchaba con compasión, ya no juzgaba, ya no me burlaba. Y lo más sorprendente es que empecé a hablar, no con discursos, no con doctrina, sino con testimonio. Contaba lo que me había pasado, y algunos escuchaban, otros se alejaban, pero yo no podía callar. Una vez recogí a un pastor evangélico sin saberlo. Me habló de Jesús con pasión, y cuando le conté mi experiencia se emocionó. Me dijo: David, lo que viviste es el nuevo nacimiento. Jesús te ha llamado y tú has respondido. Me regaló una Biblia completa, me abrazó y oró por mí en el asiento delantero. Sentí que Dios me estaba confirmando: sigue, no estás solo. No pasó mucho tiempo antes de que mi decisión empezara a tener consecuencias más duras. Mi esposa, que al principio solo se mostraba confundida, comenzó a cambiar. Me miraba como si ya no fuera el mismo hombre con el que se había casado. Me decía que estaba perdiendo la cabeza, que me habían lavado el cerebro. Intenté explicarle que no era una religión nueva, sino una relación viva con el Dios que siempre habíamos buscado. Pero ella no podía entenderlo. Para ella Jesús era una traición. Una noche, después de una discusión especialmente intensa, me dijo con lágrimas en los ojos: David, si sigues con esto, destruirás nuestra familia. Me quedé en silencio, porque sabía que no podía volver atrás. No después de haber conocido la verdad, no después de haber sentido a Jesús en mi alma. Mis hijos también comenzaron a alejarse. El mayor, que estudiaba en Tel Aviv, me llamó para decirme que no quería que sus amigos supieran que su padre se había vuelto cristiano. Me dolió. No por el rechazo, sino por el miedo que vi en sus palabras. Miedo a ser señalado, miedo a perder su lugar en la comunidad. En el barrio los rumores crecían. Algunos decían que me había unido a una secta, otros que estaba enfermo. Los saludos se volvieron fríos, las invitaciones desaparecieron, incluso algunos colegas taxistas dejaron de hablarme. Uno me dijo: David, estás jugando con fuego, no sabes lo que estás haciendo. Yo solo respondí: sí sé. Por primera vez en mi vida sé exactamente lo que estoy haciendo. Pero el momento más duro llegó cuando fui a visitar a mi madre. Me recibió con rostro serio. Me sirvió té, pero no me miraba a los ojos. Finalmente me dijo: tu padre estaría avergonzado. ¿Cómo puedes abandonar nuestra fe por ese hombre crucificado? Le tomé la mano y le dije: no lo estoy abandonando, lo estoy completando. Jesús no me aleja de Dios, me lo ha revelado. Ella se levantó, fue a su habitación y volvió con una caja. Dentro estaba mi talit, mi kipá y una foto de mi bar mitzvah. Me la entregó y dijo: llévate esto, ya no eres parte de esto. Salí de esa casa con el corazón roto. Sentía que había perdido todo: familia, amigos, respeto. Pero en medio de ese dolor, había una paz que no podía negar, una certeza que no se apagaba. Jesús estaba conmigo, y eso era suficiente. Comencé a asistir en secreto a reuniones de creyentes en Jesús. Eran pequeños grupos, discretos, llenos de personas que habían vivido lo mismo: judíos, árabes, extranjeros, todos con historias de rechazo y de redención. Allí encontré consuelo, allí encontré hermanos. Una noche uno de ellos me dijo: David, lo que estás viviendo es lo mismo que vivieron los primeros discípulos. El precio es alto, pero la recompensa es eterna. Y esas palabras se clavaron en mi alma, porque entendí que no estaba solo, que mi historia era parte de algo mucho más grande. Después de aquel encuentro con Jesús en mi balcón, todo comenzó a florecer desde dentro. No fue inmediato, no fue perfecto, pero fue real. Como cuando la tierra seca empieza a absorber la lluvia después de años de sequía, mi alma por fin estaba viva. Empecé a leer la Biblia cada mañana antes de salir a trabajar. No como un deber, sino como un alimento. Cada palabra me hablaba. Cada historia me mostraba que Dios no busca perfectos, sino dispuestos.
Me identifiqué con Pedro, con su impulsividad, con Nicodemo, con su búsqueda secreta, con el centurión, con su fe inesperada. En mi taxi, las conversaciones cambiaron. Ya no eran solo sobre política, fútbol o precios del mercado. Empezaron a surgir momentos divinos, personas que subían con tristeza y, sin saber cómo, terminaban hablando de Dios. Una mujer lloró al contarme que había perdido a su esposo. Le dije, Jesús puede consolarte como nadie. Ella me miró sorprendida y me dijo, ¿tú crees eso? Le respondí, no solo lo creo, lo he vivido. Y allí, en medio del tráfico, oramos juntos. Otro día, recogí a un joven que venía de una clínica. Me dijo que tenía cáncer. Sentí que debía hacer algo más que llevarlo. Le pregunté si podía orar por él. Me dijo que sí. Detuve el taxi en una calle tranquila. Puse mi mano sobre su hombro y oré. No sabía qué palabras usar. Solo dije, Jesús, toca su cuerpo, toca su alma. El joven lloró, me abrazó. Me dijo, nunca nadie ha hecho esto por mí. Y así comenzó mi misión. No como predicador en púlpitos, sino como testigo en movimiento. Cada pasajero era una oportunidad, cada conversación una semilla. Algunos rechazaban, otros escuchaban, pero yo seguía, porque ya no podía callar. Empecé a asistir a una congregación de creyentes en Jesús. Era pequeña, pero llena de fuego. Allí aprendí a orar, a compartir, a crecer. Me bauticé en el Jordán, rodeado de hermanos que me abrazaban como familia. Fue uno de los días más felices de mi vida. Sentí que cerraba un ciclo y comenzaba otro. Mi esposa aún no aceptaba mi fe, pero algo en ella empezó a cambiar. Me veía más paciente, más amoroso, más presente. Una noche me dijo, no entiendo lo que te pasó, pero te veo diferente. Le respondí, es Jesús. Él me está transformando. No dijo nada, pero no se alejó. Mis hijos también comenzaron a notar el cambio. El mayor, que antes me rechazaba, me llamó un día para decirme que estaba pasando por una crisis. Le dije, ¿quieres que oremos? Se quedó en silencio y dijo sí. Fue la primera vez que oramos juntos. Una tarde, mientras esperaba pasajeros en la estación central de autobuses de Jerusalén, se subió una mujer con rostro pálido, visiblemente agotada. Me pidió que la llevara al hospital Hadassah. En el camino comenzó a hablar. Me dijo que su hija de 9 años estaba internada desde hacía semanas. Los médicos no encontraban solución. Su cuerpo se debilitaba cada día más. Me contó que había orado, que había pedido ayuda a rabinos, que había encendido velas, pero nada cambiaba. Yo la escuchaba en silencio y sentí que debía decirle algo. Con respeto le pregunté, ¿ha escuchado hablar de Jesús? Ella se quedó en silencio. Me miró por el retrovisor. ¿Jesús? ¿El de los cristianos? Asentí. Sí, pero no como religión, como alguien vivo, como alguien que puede sanar. Ella no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Al llegar al hospital, me pidió que la acompañara hasta la sala de espera. Lo hice. Allí me mostró una foto de su hija. Estaba conectada a tubos, con la mirada apagada. Me dijo, si ese Jesús que usted menciona puede hacer algo, hágalo. No sabía qué decir, pero sentí que debía orar. Le pedí permiso. Ella asintió. Nos tomamos de las manos. Oré con todo mi corazón. No con fórmulas, no con miedo, sino con fe. Jesús, tú que sanaste a tantos, toca a esta niña. Muéstrale a su madre que tú eres real, que tú vives. Al terminar, la mujer me abrazó. No dijo nada más. Se fue. 2 días después, mientras esperaba en la misma estación, alguien me tocó el hombro. Era ella, con una sonrisa que no podía ocultar. Me dijo, David, mi hija abrió los ojos. Está comiendo. Los médicos no entienden, pero yo sí. Me abrazó. Me dijo gracias. Gracias por presentarme a Jesús. Ese día lloré en público.
No me importó, porque entendí que no era un mito, no era una idea, era poder real. Jesús había respondido. Jesús había confirmado que mi decisión no era una locura, era un llamado. Desde entonces, he visto más cosas. Personas que encuentran paz, matrimonios que se restauran, enfermos que mejoran, pero sobre todo, corazones que se abren. Y cada vez que alguien me pregunta por qué dejé de burlarme, les digo, porque recogí a Jesús en mi taxi y nunca más lo dejé bajar. Hoy ya no tengo miedo. Perdí muchas cosas, respeto social, amistades, incluso parte de mi familia. Pero gané algo que no tiene precio. Gané paz, gané propósito, gané una relación viva con el Dios que siempre había buscado y que me encontró en el asiento trasero de mi taxi. Jesús no me pidió que cambiara mi cultura, ni que renegara de mi historia. Me pidió que abriera el corazón, que lo dejara entrar. Y cuando lo hice, todo cambió. No de forma mágica, sino profunda. No de forma instantánea, sino eterna. Hoy sigo siendo taxista. Sigo recorriendo las calles de Israel, pero cada día, cada pasajero, cada conversación es una oportunidad, porque sé que Jesús no solo vino por mí, vino por todos, por el religioso confundido, por el escéptico herido, por el anciano que llora en silencio, por la mujer que busca esperanza, por ti. No estás escuchando esto por casualidad. No llegaste aquí por error. Jesús te está llamando. Él conoce tu historia, conoce tus heridas, conoce tus preguntas, y no te juzga, te espera. Tal vez como yo, has vivido años en una casa sin ventanas. Tal vez has sentido que Dios está lejos, que la fe es solo tradición. Pero hoy quiero decirte algo con todo mi corazón. Jesús está vivo y quiere encontrarse contigo. No necesitas entenderlo todo. No necesitas cambiar de ropa, ni de país, ni de apellido. Solo necesitas abrir el corazón. Decirle, Señor Jesús, si eres real, aquí estoy. Y verás cómo Él transforma tu historia. Porque si pudo encontrarme a mí, un taxista burlón, orgulloso, cerrado, puede encontrarte a ti. Y cuando lo haga, nunca más volverás a ser el mismo.